Quiero desearles un buen día o buenas tardes o buenas noches a todos los que están aquí hoy en este video. Y bueno, vamos a pasar otra vez por la escritura. Y no sé si te pasa a ti, pero para mí es maravilloso ver la presencia de Dios que está por todas partes, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la palabra de Dios. Realmente es una maravilla como Dios nos guía, nos enseña, nos moldea, nos transforma, como dice Romanos 12, 1, 2, nos transforma a través de su palabra. Yo quiero invitarte a dejar que el Señor te transforme con su presencia. Así es que seguimos con la vida de Daniel. No hemos dejado a Daniel, y hoy una de las cosas que vamos a estar teniendo en cuenta es que aún en circunstancias extremas, tu integridad permanece si la presencia de Dios está contigo. Acompáñame en oración y vamos a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Padre, queremos agradecerte por este tiempo juntos en tu palabra, disfrutando de las maravillas que tú tienes para con todos tus hijos. Bendecimos tu nombre porque realmente tu palabra nos enseña, nos moldea, nos transforma. Podemos disfrutar de las bendiciones que tú estableces. Padre, te suplicamos que nuestros corazones sean enseñables ante lo que nos vas a decir hoy, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como dice en tu palabra. Te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos ante la palabra de Dios y vamos a disfrutar de esas maravillas. Vamos a ir entonces, dije que el tema, aún en circunstancias extremas, tu integridad permanece si la presencia de Dios está contigo. Y vamos a Daniel capítulo 6. Acompáñame por favor a Daniel capítulo 6 del 1 al 3. Y vamos a leer. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Ves? No hay nada nuevo debajo del sol. Ya habían gobernadores, gente que estaba dentro del reinado, tratando de que se gobernaran las cosas adecuadamente, como hoy día también tenemos con diferentes nombres, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a ver que Daniel en medio de esto tuvo un desempeño extraordinario. Porque dice la Biblia que en él había una excelencia de espíritu o un espíritu superior. Otras versiones dicen que extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Porque había, dice en otra versión, en él un espíritu extraordinario. Y dice otra versión, y tan bueno fue el desempeño de Daniel. Por donde quiera que tú quieras verlo, está hablando de cualidades superiores. Y la pregunta aquí sería, ¿conoces tú a alguien en la actualidad que tenga un espíritu superior como el de Daniel? ¿O tú podrías decir que tienes un espíritu superior como el de Daniel? Bueno, solo voy a dejarte algo en tus manos. Nosotros, los hijos de Dios, aquellos que hemos recibido a Cristo y andamos con Él, tenemos el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados en el momento que aceptamos a Cristo. Ese es un espíritu, pero mejor que este, ¿verdad? Lo cierto es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía, pero hoy día se queda establecido en nuestros corazones y somos sellados con las arras del Espíritu. Muy bien. Entonces tenía un espíritu superior. Punto número 2. La integridad para con Dios continúa en Daniel. Es que, ¿saben? Yo veo en Daniel
una constante dependencia y dirección de Dios. Vamos a ver, vamos a ir al versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 5. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Ningún vicio ni falta fue hallado en él. Qué tremendo, ¿verdad? Yo digo, oye, en este momento, qué tremendo. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Si no lo hallamos contra él en relación, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Sabían que era la única cosa que ellos podían intentar tocar. Si tu integridad es firme como la de Daniel, buscarán ocasión para que caigas como en el caso de Daniel. Pero creo que aquellos que son íntegros para con Dios, lo serán en cualquier circunstancia, en cualquier lado, en cualquier cosa que hagan y con cualquier persona. Porque como ya hemos visto anteriormente, integridad viene de adentro hacia afuera. Esto es lo que no se percataban los gobernadores y sátrapas. Porque como dice un dicho, el león juzga por su condición. Y como quizás ellos tenían pateada la cola en algunas áreas, decían, en esto lo vamos a encontrar, es que no puede haber un hombre como él, ¿verdad? Y ellos a lo mejor, de lo que se deja ver, adolecían de integridad. Pero eso significaba que era fiel y primero lo era para con Dios. La primera mención que vemos en la Biblia de ser fiel es en Números y se refiere precisamente a Moisés, el personaje con el cual empezamos este año estudiando la presencia de Dios. Y leamos lo que dice en Números 12:6. Y él les dijo, está hablando Jehová, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Y la palabra en el original no describe que es levantarse y mantenerse. Y también figurativamente es ser firme, fiel, en la persona en la cual se puede confiar, que permanece, que está quieto en la fidelidad, que moralmente es genuino o certero, pero también que va a la mano derecha, en el cual se puede creer que es estable, que es firme, que es leal. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¿Cuánto necesitamos hoy día, aún en las relaciones interpersonales, ser fieles, ser de verdad firmes y ser leales? Qué importante es esto tanto en la vida de Daniel como en la vida de nosotros. Ningún vicio, dice, nada que lo controlara, porque los vicios eso es lo que hacen, ¿verdad? Nos controlan. No importa si es droga, si es alcohol, si es compras, porque a veces son vicios únicamente y ellos nos van controlando a nosotros. Ni falta fue hallado en él. Simplemente lo diríamos de esta manera. No había esqueleto en el armario de Daniel que ellos pudieran sacar. Sus enemigos examinaban su vida y no hallaban nada para atacarlo. Así que tuvieron que inventar algo y dirigirse al punto trascendental de la vida de Daniel. ¿Cuál es el punto trascendental? Ya lo sabemos. La presencia de Dios en su vida. Pero le era fiel a Dios. Sería fiel en lo que correspondiera. Honraba a sus autoridades. Y como dijimos en el video anterior, ningún humo se le había subido a la cabeza. Me impacta la vida de Daniel porque no fue un hombre que estaba al lado de un gobernante cristiano, sino eran gobernantes paganos. Pero nosotros no vemos a Daniel hablando de sus gobernantes, sino le era fiel a Dios, pero también le daba fidelidad al gobernante. ¿Por qué?
porque él conocía lo que Dios decía en su palabra. Tremendo, ¿verdad? Porque hoy queremos como cristianos, a veces, algunos, no digo que todos, queremos decirle al gobernante de todo, le criticamos, pero no estamos haciendo lo que Dios dice en su palabra, orar por ellos. Y no digamos del gobernante, digamos de nuestro líder. No somos leales, somos infieles en ese sentido. ¿Qué desafío nos presenta precisamente Daniel en este pasaje? De ser íntegros, que no se halle falta. Y bueno, ya vamos a ver por qué les estoy diciendo esto. Recordemos, porque ya lo he dicho antes en Lucas 16:10, que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Para esta hora, quizás te venga el pensamiento y digas, yo no puedo ser como Daniel, es que él era especial, Ana María. Bueno, permítame llevarte a la palabra de Dios y vamos a ver lo que Dios dice de sus hijos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel era de verdad los hijos de Dios. Éxodo 19:5 nos dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y no es que Dios los había escogido porque fueran, ¡ay!, la maravilla del mundo. No, les dijo que precisamente porque no eran lo mejorcito, Dios los había escogido. Muy bien, en Primera de Pedro, en el Antiguo Testamento, Primera de Pedro 2:9, la palabra de Dios habla acerca de nosotros, los que seguimos al Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Estos somos delante de Dios. Y no porque seamos lo mejorcito, y no porque nosotros nunca hemos cometido ninguna falla, es por la misericordia de Dios. Y veamos por qué razón fuimos escogidos de esta manera. Apocalipsis 1:4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que era, el que es y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5 de Apocalipsis 1. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Es que es a través de la sangre de Jesucristo que somos limpiados. Todos los hijos de Dios somos especiales para el Señor. Si fue la sangre de su Hijo la que nos hace especiales. Lo cierto es que recuerde que no merecemos nada, pero pagó un precio por nosotros y a través de Jesucristo podemos merecer algo. Él es fiel. Aun cuando nosotros no seamos fieles, el Señor es fiel. Él nos da la fuerza, el lineamiento, la forma, la manera para que sigamos primero el ejemplo de Jesucristo y los personajes que están en la palabra de Dios. Romanos 15:4 nos aclara, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Estas cosas en la Biblia se han escrito para nuestra enseñanza. Para eso estamos aprendiendo acerca de la presencia de Dios. Y en 1 de Timoteo 1:12 nos dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Miren, no merecemos la responsabilidad tan grande de servirle al Señor y predicar su palabra. Es un privilegio inmerecido. Por eso deberíamos de hacerlo por puro amor. Y dice en el versículo en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, dice Pablo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia.
en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pedro en el versículo 15. La verdad que es impactante ver que si podemos ser fieles es porque Dios nos enseña a ser fieles. Podemos ser íntegros porque Dios nos ha dado las herramientas para ser íntegros. Así que no es por nosotros, es porque Dios y su presencia mora en cada uno de nosotros. Nuestro punto número 3 es que lo tentaron para hacerle caer. Y es lo que van a hacer con nosotros también. Sigamos en Daniel capítulo 6, versículo 6, y vamos a leer hasta el versículo 9. Entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey. Déjenme hacer un alto aquí. Ya se habían juntado ellos a espaldas del rey. No es que primero llegaron ante el rey. Y así somos muchas veces, ¿verdad? Armamos las cosas detrás y después llegamos ante la autoridad. Se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Me gusta eso porque son como las frases de los aduladores, ¿verdad? Versículo 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. ¡Qué edicto más bien pensado por estos hombres malos que se habían puesto de acuerdo todos! Quizás surgió de uno en particular, y este fue conquistando la mente y los corazones de los demás, y se unieron con un solo plan. Bueno, no tienen a Dios en su corazón. No podemos ponerle la vara de medición de la palabra del Señor porque no la conocen. Pero de ellos habla la Escritura de la siguiente manera. Proverbios 4:16. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. La planearon, la coquearon, así dicen los jóvenes, ¿verdad? La pensaron detenidamente. ¡Qué bárbaros! Hasta llevarse de encuentro al rey para que Daniel no tuviese salida y el rey no tuviese manera. Le hicieron una cama bien hecha. Esa frase de un dicho salvadoreño, ¿verdad? Hicieron una cama bien hecha. Y otra frasecita, le sacudieron bien la rama, ¿verdad? Ok, cuidado con esto. De este tipo de personas hay en cualquier lugar. No solo en reinos paganos, sino también en iglesias, lamentablemente. Cuando deciden hablar a escondidas o en grupos en contra de una persona. Cuidado, porque también nosotros podemos caer en esto si no tenemos cuidado de andar en la presencia de Dios y obedecer su palabra. Romanos 16:17 nos dice: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esto me recuerda a Absalón. ¿Cómo iba queriendo quitarle el reino a su papá, hablando con la gente? Es que como nadie te puede atender, ven, yo te voy a atender,
como el rey no tiene tiempo, pues yo lo voy a hacer. ¡Qué palabras más lisonjeras! Romanos 16, 19, continuemos con la lectura. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien, ingenuos para el mal. Confirma y fírmalo, fue lo que le dijeron. No es si tú quieres y piensas que está correcto. No, directamente confirma y fírmalo. Qué tremendo, ¿verdad? Le habían preparado tan bien el cocido, la olla, esa comida, se la habían preparado tan bien que no había manera que dijera que no. Lamentablemente, el rey no pudo hacer mucho, ¿verdad? Es que probablemente le tenían la cola pateada al rey. ¿En qué? En la ley de Media y de Persia, que no debía ser revocada, o sea, cambiada. Era un principio establecido en el imperio medo-persa, que cuando un rey formalmente firmaba e instituía un decreto, era tan permanente que ni siquiera el rey la podía cambiar. Tremendo, ¿verdad? Aquí estamos ante una situación bastante difícil. El decreto de un rey persa no se podía cambiar. Precisamente, fíjese bien, porque se decía que hablaba con los dioses. ¿Quién jamás podría equivocarse? Y así jamás no necesitaba cambiar de parecer. Sí, se la ingeniaron muy bien, ¿verdad? Fueron ingeniosos para el mal y firmó el rey. Hasta esta lectura quizás nos preguntamos, ¿por qué Dios no hizo algo? Mandó un rayo, mató a los que estaban haciendo la maldad, les mandó el corona en esa época, el coronavirus, etcétera. ¿Cuántas cosas podríamos decir? Es que sabe, Dios es Dios, está en su trono y Él tiene sus planes. Y nada, cuidado, nada escapa de sus manos. Aunque tramemos las cosas en lo más secreto, el Señor sabe lo que estamos haciendo. Hebreos 4:13 nos dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y vaya que así es. Y vaya que así es. No hay nada escondido que no haya de ser manifiesto. Esto nos debería de poner a temblar. De saber que aunque hoy aquí hagamos algo y que pareciera que nadie se entera, hay un Dios que ya está enterado. Qué tremendo. Y porque algunas veces los pensamientos de Dios van más allá de nuestra comprensión. Lo dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y uno se pregunta, ¿por qué me quitaron el trabajo? A menos que por Aragán, ¿verdad? Pero si había sido fiel a Dios y eras íntegro en tu trabajo, ¿por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué me trasladaron a ese puesto que aunque no me bajaron el sueldo, pero me bajaron de posición? ¿Por qué el amante de mi marido no se murió? ¿Por qué permitió Dios que nacieran, vivieran y gobernaran hombres como Nerón, Hitler o los otomanos casi 500 años? ¿Sabes qué? Dios sigue en su trono. Y aquí lo que importa es que la presencia de Dios no deje de estar en nuestra vida. Eso es lo que importa. Tiempo van, tiempo vienen, gobernantes van, gobernantes vienen, jefes van, jefes vienen, gente nace, gente muere. Pero sabes, aquí lo que importa es que la presencia de Dios esté en nuestra vida y que permanezcamos íntegros. Eso, a su presencia, a su palabra y a la adoración que le debemos a Él.
Hay cosas que no entenderemos ni comprenderemos. Porque Dios nos dice en su palabra, en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Todo lo que hoy no es revelado a nosotros, todo lo que hoy no podemos entender, le pertenece a Dios. Y sigue el versículo y dice, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y nosotros tenemos toda la escritura, toda la escritura. Aquí están las cosas reveladas. Por eso debemos permanecer en su presencia y en su palabra. Yo te invito a que no dejes la palabra de Dios. Cada día, durante más de 40 años, bueno, sí, un poquito más de 40 años, Dios me ha permitido decirle a las personas, oír de mis mentores, lee la Biblia, pasa un año, pasa otro, cambian las cosas, vienen enfermedades, muere fulano, muere mengano, mueren gente querida por nosotros. ¿Sabes qué? Hay que permanecer en la palabra de Dios, porque situaciones extremas en todas las vidas pueden ocurrir. Y ahí lo que importa es que mantengamos la presencia de Dios para que podamos ser íntegros. Solo Dios, que es totalmente sabio, sabe por qué y para qué de cada cosa. Y debemos aceptar su voluntad porque es buena, agradable y perfecta. Te invito a permanecer en la presencia de Dios y ser íntegro para con Él, porque así, en circunstancias extremas, tu integridad permanecerá. Ana María, ¿y qué pasó con Daniel? Esto lo veremos en el siguiente video. Porque hoy, una de las cosas que vimos, y fueron 3 puntos. Si tú te recuerdas, ¿verdad? El primero para nosotros fue un desempeño extraordinario de Daniel en circunstancias extremas. 2, lo que vimos fue en la segunda parte, si quieres que te lo recuerde, que la integridad para con Dios continúa y debe continuar también en nosotros delante del Señor. Y el tercer punto es que lo tentaron para hacerle caer. Y puede que nosotros van a tentarnos para hacernos caer. Pero ¿sabes qué? No importa la maldad de los que nos rodean. Si el Señor está contigo y tú eres íntegro para con Dios, vamos a ver en el siguiente video qué es lo que va a ocurrir. Nos vemos la próxima semana. Así que vamos a orar para que estas características que vemos en Daniel, que tenía, por ejemplo, un espíritu excelente. Recordemos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Precioso, ¿verdad? Y que lo que no entendemos, Dios lo entiende y Dios lo sabe. Y Él está en nuestra vida. Déjame orar y digámosle al Señor que nos ayude a mantener su presencia siempre. Padre, gracias por la oportunidad que nos da de tu palabra. Sabemos que solo permaneciendo contigo, de verdad vamos a poder ser íntegros. Y Señor, si alguien de los que están viendo u oyendo este video está en circunstancias extremas, difíciles, complicadas, te rogamos únicamente una cosa, que esta persona pueda permanecer con tu presencia, porque lo demás tú lo arreglas. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Recuerda, invita a alguien para que vea también este video y nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.